Día 20 de la consagración a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día meditamos la letanía de José Obedientísimo. Ya entramos en los últimos 13 días de la consagración. Debemos aprovechar al máximo. Y realmente el día de hoy es una meditación muy hermosa y muy necesaria para el día de hoy. San José Sebastián Pelclázar decía: si quieres conocer la obediencia de San José, mira cómo se levantó en la noche a la voz del ángel y, no importándole el hambre, los trabajos o el frío, salió hacia Egipto, en donde tuvo una vida difícil hasta el siguiente mandato de Dios. Y justamente es un gran ejemplo cómo San José obró, cómo respondió a la voluntad de Dios sin poner excusas, sin dejarlo para más tarde, sino que lo puso por obra. Y hoy en día la obediencia es una virtud muy olvidada, o olvidada en el sentido de que se busca que no se sea obediente, es decir, el desobediente es el muchacho más despierto, es el más alegre, como que el desobediente es el ideal, cuando ser desobediente es justamente quitarse la libertad. La obediencia nos hace más libres. Y esto es muy sencillo, podemos ver cómo las leyes de tráfico no nos quitan la libertad, sino que al contrario, nos ayudan. Sí, pues las luces, dice el padre Colway, usa este ejemplo, dice: una luz, cuando uno maneja, si la luz roja uno dice puede respetarla o no, pero si la respeto no me quita la libertad, sino al contrario, que me ayuda, y así me perfecciono siguiendo también las leyes naturales. Dice: tanto la ley natural como la divina no son inhibidores de la libertad. En el plan de Dios, el propósito de estas leyes es ayudar a alcanzar el último destino, el cielo. Y si aquellos que no obedecen la razón y las disposiciones divinas terminan psicológica, antropológica y espiritualmente frustrados y corren el riesgo de no llegar al cielo. Por eso es que el pecado deja tanta tristeza, porque justamente es una desobediencia contra Dios, y muchas veces incluso muchos de los pecados, los que van contra la misma naturaleza, por eso dejan y esclavizan tanto al hombre, porque van contra su propia naturaleza, lo esclavizan, le quitan la libertad. Y San José, todo lo contrario, es un gran ejemplo de obediencia. La obediencia requiere confianza. La falta de confianza por parte de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, fue lo que hizo que caigan en el pecado. Y así entonces nuestros nuevos padres, nuestros padres espirituales, la Virgen María y San José, ellos confiaban en Dios y estaban dispuestos a sufrir por Él con tal de obedecer, y por eso ellos nos van a perfeccionar, nos van a devolver esa obediencia perdida en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y así lo vemos a lo largo de toda la vida de San José y la Virgen. Y por eso el consagrarnos, el entregarnos a San José, el tenerlo como Padre espiritual, el seguirlo, el invocarlo, el meditar en él, en definitiva tenerlo como Padre, nos va a hacer crecer en esta virtud de la obediencia tan, pero tan importante, tan necesaria. Como dice el padre Colway, los que no son obedientes, además de quedar, sí, que les afecta psicológica, antropológica y espiritualmente, uno se siente como fracasado. En cambio, al contrario, como va a decir, el que obedece no está lejos del reino de los cielos. Y esta obediencia no es solo para los religiosos y sacerdotes, sino para todos los hijos de Dios, para todos los hijos de San José, para los esposos y las esposas, para los hijos y las hijas, para todos. Y justamente
dice, todos tenemos que confiar en Dios y obedecer también la ley natural. La persona que defiende el matrimonio como una institución entre un hombre y una mujer está obedeciendo a la ley natural. Proteger a los niños que están en el vientre materno votando por candidatos, ¿sí?, por políticos que están inflexiblemente a favor de la vida, también es una señal de obediencia a la ley natural. Resistir al sinsentido de la ideología de género es otra manera de obedecer a la ley natural. Si se burlan de ti, te ridiculizan y provocan sufrimiento por tu confianza y obediencia a las leyes naturales y divinas, no estás lejos del reino de los cielos. Y por eso, como decíamos al comienzo de esta consagración, de que tan necesario en el día de hoy consagrarnos a San José, invocarlo, meditar en él, tenerlo como ejemplo, porque necesitamos ser obedientes a la ley natural y a la ley divina. Si no somos obedientes a la ley divina, que quizás es lo que más falta en los días de hoy, por eso se caen faltas contra la ley natural, por eso luego se aceptan cosas tan siniestras como la ideología de género, el aborto y tantas otras cosas. Y hoy nos trae para profundizar un texto que el Padre Colwyn nos va a hacer ir al concreto, es decir, hablando de la obediencia, sobre todo basándose en este ejemplo de San José, que cuando él estaba dormido el ángel le dijo que vaya a Egipto porque querían matar a Jesús y San José obedeció. Dice, entonces nos hace meditar sobre la importancia del sueño, que parece gracioso, pero que es al fin y al cabo hoy en día también algo tan necesario de repetir, que aunque parezca una tontera el estar recordando esto, pero es una realidad, una triste realidad. Y el Padre Colwyn justamente dice, Dios ama el sueño, Él lo hizo. Tu Padre Celestial te diseñó para que aproximadamente una tercera parte de tu vida la pases durmiendo. Él mismo descansó después de haber creado los cielos y la tierra. Es decir, ya Dios cuando nos creó para que durmamos, para que descansemos una tercera parte, ¿sí?, según eso está estudiado. Y dice, y el mismo Dios descansó, sí, al menos así dice en el Génesis. Y luego otro argumento y mucho más hermoso, dice, Dios es Padre, se deleita en sus hijos cuando están dormidos. Dios se comunica con sus hijos y por eso está en la Biblia, tenemos tantos momentos en que Dios se comunica en el sueño, si bien no es el camino más ordinario de comunicación, lo ordinario es a través de la oración y por eso San Juan de la Cruz recomienda no hacer caso a los sueños, que si Dios quiere decir algo lo va a decir en la oración, que es lo ordinario, pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tenemos, sí, momentos en que Dios habla a través del sueño. Y por eso el Padre Colwyn en este día, hablando de la obediencia, dice que también de alguna manera debemos ser obedientes en el sueño. La noche es para descansar, Dios la hizo para que descansemos. Y por eso tan importante, y por eso también, como es importante, también por eso el enemigo busca que las personas no descansen. Por eso las redes sociales, Netflix, por ejemplo, se dice que ahora lo que busca es luchar contra el sueño, es decir, ver de qué manera que uno que está viendo una película, una serie, lo que sea, apenas termina el capítulo, que ya se le aparezca otra para mantenerlo despierto. ¿Y por qué? Dice el Padre Colwyn muy hermosamente, cuando descansas no estás perdiendo el tiempo, el sueño es agradable a Dios. Dios te hablará y refrescará tu alma cuando duermas. Dios refresca el alma cuando uno duerme. Y por eso tan importante el sueño. Y también
porque durante las tinieblas es cuando también el enemigo tienta y ataca tanto. Y trae para profundizar por esto mismo del ejemplo de San José en la obediencia cuando el ángel le dijo que vaya a Egipto. Dice el padre Colway que existe esta devoción tan conocida de San José dormido, que es justamente una imagen en la cual representa a San José durmiendo, y que mucha gente lo que hace es escribe en un papelito lo que necesitan, la intención, y lo ponen debajo de San José dormido, y él se lo presenta a Dios Padre, y así conocemos tantos casos en que San José concede esa gracia, esa petición. En este día pidámosle a San José la gracia de ser obedientes a la ley natural y a la ley divina, ser obedientes a Dios, y también pidamos en este día saber aprovechar las horas de descanso, de usar la noche para descansar, que es lo que Dios quiere, y cuando Dios tanto se recrea en nosotros al vernos descansar. San José, ruega por nosotros.